Mitos y leyendas del pueblo Yoruba. La trágica leyenda de Changó y la hija del rey. Había una vez, en un pueblo olvidado por el tiempo, un forastero llamado Changó. Al llegar al pueblo, alquiló una modesta casa y, sin titubear, izó su bandera roja y blanca, tan alta como la del mismísimo rey que gobernaba aquel lugar. La audacia de Changó no pasó desapercibida, y pronto los rumores sobre el recién llegado se extendieron como el viento que agita las hojas en otoño. No pasó mucho tiempo antes de que los soldados del rey llegaran a su puerta, indagando por el dueño de la misteriosa bandera. Changó, valiente y firme en sus convicciones, no ocultó su identidad ni negó ser el propietario de la bandera que desafiaba el poder del rey. Sin un segundo de vacilación, los soldados lo arrestaron y lo llevaron preso a la fría prisión del castillo. En la oscuridad de su celda, Changó esperaba su destino incierto. Pero el destino tenía planes inesperados, pues la hija del rey, una joven de belleza inigualable, se enteró de la presencia de este apuesto prisionero. Desde el momento en que lo vio por primera vez en las calles del pueblo, un sentimiento profundo y apasionado creció en su corazón. Era un amor que no conocía límites ni barreras, un amor que desafiaba las normas y las tradiciones de la realeza. Dispuesta a hacer cualquier cosa por estar junto a Changó, la hija del rey ideó un plan audaz. Se infiltró en la prisión, donde nadie la reconocería, y se presentó ante Changó con una proposición temeraria. Ofreció intercambiar sus vestimentas reales por las ropas de prisionero que llevaba Changó, para que él pudiera escapar de su encierro y vivir libre una vez más. Changó aceptó la arriesgada oferta de la joven, y así, intercambiaron sus ropas. Bajo el manto real, Changó se vio transformado, mientras que la hija del rey se vistió con las humildes prendas de prisionero. Juntos, idearon un plan de escape que los llevaría lejos del castillo y del pueblo que tanto los separaba. Sin embargo, el destino es a menudo un maestro cruel que teje sus hilos invisibles con una ironía desgarradora. Cuando Changó, ahora disfrazado de mujer, salió de la prisión, los soldados no repararon en la verdad oculta tras su disfraz. La hija del rey, ansiosa por seguir a su amado, siguió los pasos de Changó, también vestida con las ropas rojas que había pertenecido al forastero. El atardecer se tiñó de rojo, y la hija del rey se abrió paso a través de las sombras del atardecer, con la esperanza de reunirse con Changó y huir juntos hacia un futuro incierto. Pero en medio de la confusión, los soldados del rey se cruzaron en su camino. No reconocieron a la joven con las ropas de prisionero, ni escucharon sus palabras de desesperación. En un trágico giro del destino, un grito rasgó el aire, y las armas relucieron en la penumbra. Un atisbo de reconocimiento en los ojos de un soldado fue suficiente para sellar el destino funesto de la hija del rey. La joven, envuelta en las ropas rojas de Changó, cayó bajo la hoja afilada de una espada. Changó, que había logrado escapar, se encontró con el cruel desenlace al regresar a su casa. Al ver a la hija del rey yacer sin vida en el suelo, su corazón se llenó de un dolor insondable. Gritó al cielo en un lamento desgarrador por el amor que se había perdido y por la vida que se había arrebatado.
El rey, devastado por la pérdida de su única hija, no pudo contener su furia. Juró vengar la muerte de su amada, sin entender la trágica ironía de la situación. Chang'o, ahora marcado por la desgracia y con el alma quebrantada, se vio perseguido por los soldados del rey. La leyenda de Chang'o y la hija del rey se convirtió en un cuento triste que se susurraba en las calles del pueblo. Los amantes desafortunados se habían enfrentado al destino y, a pesar de su valentía y amor, habían encontrado su final en el oscuro abismo de la tragedia. La bandera roja y blanca de Chang'o ondeaba en el viento, testigo mudo de una historia de amor que desafió las reglas y los límites, pero que, al final, cayó en las garras implacables del destino. La tragedia de su amor perdido se convirtió en una leyenda que perduró a lo largo de las generaciones, recordándonos que, a veces, el amor puede ser un fuego que quema brillante, pero también puede ser un destino cruel que nos arrebata todo. Si te ha gustado este episodio y quieres apoyar nuestro trabajo, no olvides darle me gusta a este podcast y compartir con tus amigos y conocidos interesados en la espiritualidad y los cultos afrocubanos. Además, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún episodio. Déjanos tus comentarios y sugerencias para futuros temas en la sección de comentarios o en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio.